Bienvenidos a esta historia de lucha, dolor y redención. Hoy les presentaremos Las sombras de la venganza, un relato que sigue el camino de Ana, una joven atrapada en el ciclo doloroso de la violencia familiar. Desde los ecos de su pasado hasta su búsqueda de venganza, Ana emprenderá un viaje que desafiará su fortaleza y revelará secretos oscuros. Acompáñennos mientras exploramos su historia y descubrimos cómo el fuego de su ira se convierte en la chispa que cambia su vida para siempre. Esta es una historia de empoderamiento, de encontrar la voz en medio del caos, y de cómo, incluso desde las sombras, uno puede renacer. Sin más preámbulos, comencemos. Ana caminaba por las bulliciosas calles de la gran ciudad, donde los rostros se entrelazaban con las luces brillantes de las vitrinas y el eco de las risas de desconocidos. A sus 22 años, había aprendido a moverse con agilidad entre la multitud, pero no podía evitar sentir que era una sombra entre sombras. La vida en la ciudad parecía vibrante y llena de posibilidades, pero para Ana siempre había un vacío que la perseguía, una sensación de desasosiego que la hacía sentirse atrapada. A veces, mientras servía cafés o pasaba el trapo en las mesas de su pequeño lugar de trabajo, su mente viajaba a recuerdos que nunca había podido borrar del todo. Aquel día fatídico, cuando solo tenía 16 años, se vislumbraba en su memoria como una tormenta oscura, espesa y opresiva. El sol brillaba con fuerza en un pueblo que aparentaba ser tranquilizador, pero por dentro, Ana sabía que aquel era solo un engaño. Era una tarde de verano, y todos estaban en el parque, disfrutando de las festividades de una feria local. Ella había estado allí, feliz, con un vestido amarillo que su madre le había comprado. Recordaba los momentos previos al horror, el aroma de algodón de azúcar y el sonido de las risas, ajena al destino que la aguardaba. Un extraño se acercó a ella, y la sonrisa con la que la saludó se tornó en una oscura pesadilla. ¿Te gustaría dar una vuelta?, había preguntado, pero el breve recorrido en su bicicleta resultó ser el inicio de una pesadilla. Esa inocente pregunta le costaría su libertad y, más tarde, su relación con quienes más amaba. El recuerdo de aquella tarde se convirtió en un bucle interminable. Su mente se aferraba a cada detalle, el miedo que asomaba en su pecho, la lucha inútil para escapar, y luego la soledad helada que llegó después. Cuando sus padres se enteraron, su mundo se desmoronó aún más. En lugar de consolarla, sus miradas se tornaron frías. ¿Por qué no te has defendido?, le preguntó su madre, cuyas palabras estaban impregnadas de incredulidad. Esto no puede ser verdad, murmuró su padre, ofreciéndole una mirada de desdén. Desde ese momento, quedó claro que en su hogar ya no había lugar para ella. La culpa y la vergüenza se convirtieron en compañeras constantes. La joven que había sido despedazada por un acto de violencia se sintió como la culpable. Esa no era solo una tragedia personal. El escándalo había afectado a su familia, y sus padres la culparon por el fruto de lo que había sucedido. Vivir bajo ese peso insostenible se volvió intolerable y, unos meses después del ataque, hecha un mar de lágrimas, Ana abandonó su hogar. La ciudad, tan distante y amenazante, parecía la única salida posible. Llegar a la gran ciudad no significó un cambio radical. Lejos de su hogar, Ana se encontró sola, llena de miedo y debiendo a la vez lidiar con el hecho de que ahora era madre. La noche que dio a luz fue una mezcla de amor y desesperación. Miró a su pequeña hija, el único rayo de luz que le quedaba, y se prometió que haría lo que fuera necesario para que viviera una vida mejor. Sin embargo, trabajar como camarera apenas significaba obtener lo suficiente para subsistir. Cada día, después de regresar a casa, se quedaba despierta, preguntándose si había tomado la decisión correcta al huir. La presión social que había querido dejar atrás seguía acechándola en las sombras de aquella nueva vida. Ana salir de la rutina diaria se convirtió en una forma de sobrevivir. En la ciudad, había miles de caras que no conocía, pero la soledad se adecuaba a su alma. Se sentaba a menudo en un banco del parque, observando a otras madres jugar con sus hijos, sintiendo una punzada de dolor al recordar cómo ella había perdido la conexión con su propia familia.
La culpa de no haber sido la hija perfecta la atormentaba. En su mente, su madre todavía la juzgaba, y su padre la veía como una traidora. Mientras lucía sonrisas para los clientes del café, Ana sentía que su doble vida la desgastaba. En un mundo donde todo el mundo parecía avanzar, ella permanecía congelada en su dolor. Esa sensación de fracaso y aislamiento la empujaba más profundamente hacia la oscuridad, donde la idea de venganza comenzaba a asomarse entre las grietas de su corazón herido. Pero por ahora, solo podía aferrarse a su hija y a la esperanza de que, tal vez un día, la verdad sobre su pasado saldría a la luz. Un día como cualquier otro, Ana se encontraba detrás de la barra, sirviendo cafés y bollería a los clientes habituales del pequeño café donde trabajaba. La rutina había comenzado a adormecer su mente, un mantra de movimiento automático para olvidar el ruido de sus pensamientos. La atmósfera del lugar, con su iluminación cálida y suaves notas de jazz de fondo, se había convertido en su refugio temporal. Pero ese día, justo cuando se preparaba para tomar un respiro entre las mesas, el sonido del teléfono interrumpió la normalidad y trajo consigo una marea de emociones que cambiarían su vida. El teléfono sonó insistentemente, resonando en su mente y causando que el corazón le latiera más rápido. Ana miró la pantalla y vio un número desconocido. Un instante de duda le hizo pensar si debía contestar o dejar que el timbre se diluyera en el bullicio del lugar. Sin embargo, algo en su interior, una voz pequeña y persistente, le dijo que atendiera. «¿Hola?», contestó, tratando de mantener la voz firme a pesar de la inquietud que la invadía. «¿Es usted Ana?», preguntó una voz masculina al otro lado de la línea. Su tono era grave, pero había una cadencia amable en él. «Sí, soy yo», respondió, preguntándose quién podría ser. «Soy el abogado de su abuela, Carlos Méndez. Me temo que tengo malas noticias». El corazón de Ana se hundió de inmediato, un presentimiento oscuro la invadió. Había perdido el contacto con su abuela tras su partida al pueblo y se había preguntado en ocasiones cómo estaría. La voz del abogado continuó, aunque las palabras parecían haberse distorsionado en el aire. «Lamento informarle que su abuela ha fallecido en su hogar. Fue una muerte tranquila en su sueño, pero lamento mucho su pérdida». La revelación la golpeó como un rayo, dejándola paralizada por un instante. La relación con su abuela había sido uno de los pocos lazos que había conservado en su retorcido mundo. Recordaba las cálidas noches que pasaba en su casa durante los veranos, cuando aún era una niña. Sus historias acerca de los antiguos misterios del pueblo solían envolverla en un sentido de asombro que, por un tiempo, la había alejado de sus realidades. Ahora, esas memorias parecían escurrirse entre sus dedos, y Ana sintió que un mundo de recuerdos felices comenzaba a desvanecerse. «Gracias por informarme», logró decir, aunque su voz temblaba. Él continuó, tratando de ofrecer algún tipo de consuelo. «Sé que esto es difícil. Su abuela le ha dejado una pequeña cajita que contiene ciertos documentos y recuerdos familiares que le gustaría que tuviera. Me gustaría hablar con usted sobre cómo recuperar sus pertenencias». Ana sintió una mezcla de emociones en su interior, el dolor por la pérdida de su abuela se entrelazaba con la curiosidad y un temible pálpito de miedo. La idea de una caja con secretos familiares la intrigaba, pero también la aterraba. La familia era un término que evocaba recuerdos sombríos, y el pensamiento de descubrir más sobre su linaje, después de tantos años huyendo de su pasado, la llenaba de inseguridad. «¿Dónde? ¿Dónde se encuentra la caja?», preguntó, sintiendo que su voz se quebraba con cada palabra. «En mi oficina. Si desea, podemos coordinar una reunión para que pueda recogerla». Ana asintió, aunque él no podía verlo. Después de la llamada, se quedó mirando por la ventana del café, donde la lluvia comenzaba a caer y empañaba el cristal. Las gotas resbalaban como sus lágrimas. La lluvia era la compañera de su propio tormento y, a la vez, un refugio contra la soledad que la envolvía. Decidió que debía ir a recoger la caja,
no solo por sus recuerdos, sino también por la necesidad de saber qué tanto había importado su abuela en su vida, especialmente en esos tiempos tan oscuros. Tras cerrar el café por el día y despedirse de la jornada, una sensación de desasosiego la acompañó durante todo el trayecto hasta la oficina del abogado. Las calles estaban menos concurridas y el brillo de las luces de neón parecía una burla en su tristeza. Al llegar, fue recibida por un ambiente formal, con el aroma a papel viejo y madera pulida que emanaban de los estantes repletos de libros. El abogado la llevó a una sala donde una pequeña caja de madera estaba esperando sobre una mesa. Ana se acercó, sintiendo que su corazón latía fuertemente en su pecho. Observó la caja, delicadamente decorada, pero desgastada por el tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda al tomarla entre sus manos. Su abuela dejó instrucciones específicas sobre esta caja, dijo Carlos, interrumpiendo sus pensamientos. Le explicó que en su interior se encontraban no solo documentos, sino también recuerdos que, de alguna manera, estaban conectados a su familia. Ana la abrió lentamente. Dentro había varias cartas amarillentas, fotografías en blanco y negro que mostraban a su abuela en su juventud, sonriendo con una belleza que jamás había conocido. Pero lo que realmente capturó su atención fue un pequeño sobre que tenía su nombre escrito con una caligrafía delicada. Con su mano temblorosa, sacó el sobre, sintiendo que toda su vida había llevado la carga de esos recuerdos en su mente. Le costaba respirar mientras lo sostenía, como si su abuela le hablara a través de la hoja de papel. En ese momento, anheló poder hablar con ella una vez más, poder preguntarle sobre todo, sobre su madre y sus secretos, sobre por qué la familia se había desgarrado en componentes de dolor. El papel le decía que, en su casa, le había dejado una cajita que debía de abrir. Todo parecía sumamente misterioso, pero algo le decía que allí encontraría muchas respuestas. Mientras permanecía en la oficina, rodeada de los ecos de su linaje, supo que ese momento sería un punto de inflexión en su vida. Finalmente, se daría cuenta de que la curiosidad era más fuerte que el miedo y que debía enfrentar su pasado, los secretos que había cargado en su corazón. Esa pequeña caja, manantial de verdades que ni siquiera conocía, podía ser la oportunidad de construir un nuevo camino y quizás encontrar respuestas a las preguntas que la atormentaban. Al salir de la oficina, la lluvia había cesado, y el aire fresco le trajo una sensación de renovación. Ana sentía que una parte de ella estaba regresando, aunque la incertidumbre la invadía. La mezcla de emociones la acompañaría en su recorrido, pero en el fondo sabía que estaba lista para descubrir lo que la vida le tenía reservado. Tiempo después, Ana se encontraba sentada en la banca de la estación de tren, un viaje que había estado postergando desde la llamada del abogado. Esperar el tren se convirtió en un trance dilatado, donde el tiempo parecía transcurrir de manera anómala. La gente a su alrededor iba y venía, pero ella estaba atrapada en su propio mundo, sumida en la flotante incertidumbre que la envolvía. Cada vez que pensaba en el pueblo, un nudo de ansiedad la aprisionaba. El recuerdo de lo que había pasado allí pesaba sobre sus hombros, como un lastre que la mantenía atada a un pasado sombrío. Al final, el sonido del silbido del tren la sacó de su ensimismamiento. El tren llegó, y la emoción y el temor comenzaron a entrelazarse en su interior. Era un tren pequeño, de esos que parecían haber sido sacados de una película antigua, con vida propia, lleno de historias por contar. Cuando se sentó en su asiento, las ventanas reflejaban un paisaje que iba cambiando con cada kilómetro recorrido. Las luces de la ciudad quedaron atrás, desvaneciéndose en la distancia, dejando lugar a un campo vasto y abierto que simbolizaba libertad, pero también el eco de su infancia. A medida que el tren se adentraba en el terreno familiar, el paisaje se convirtió en un lienzo de recuerdos. Las suaves colinas verdes y los vastos campos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Ana se perdió en una maraña de pensamientos. Recordó las tardes pasadas corriendo entre los campos, las risas que compartió con sus amigos, esos momentos despreocupados en los que el mundo parecía un lugar seguro.
Pero aquel tiempo había cambiado drásticamente, la misma tierra que una vez le había brindado felicidad ahora estaba impregnada de dolor y traición. El tren continuó su trayecto, y con cada estación que pasaban, las imágenes de su pasado regresaban a su mente como sombras. La infancia de Ana había sido una mezcla de momentos hermosos y tormentosos. Al llegar a la antesala de su pueblo, el recuerdo de su primer amor, Francisco, apareció. Había sido él quien la hizo sentir especial en esos años de adolescencia, cuando la confianza era la moneda de cambio. Habían prometido ser siempre uno para el otro, pero esas promesas se rompieron cuando ella decidió huir, y él, en su deseo de protegerla, cayó víctima del coste de la violencia que se desató a su alrededor. Sin embargo, en ese viaje hacia el pueblo, el rostro de Francisco no era el único que le venía a la mente. También estaba el de su madre, quien había muerto 2 años después del ataque, incapaz de soportar la carga de los secretos y la culpa que llevaba. Su padre, enfrentando sus propios demonios en el hogar, se entregó al silencio, dejándola aislada y abandonada. Todo aquello regresaba ahora, y cada recuerdo provocaba en su corazón una tormenta, manifestándose con fuerza en su pecho. Durante el trayecto, su mente viajó al día en que recibió la noticia de la muerte de su madre. Un golpe en el estómago, una pérdida que no solo era física, sino emocional. Esa madre que no le creyó, cuya incredulidad había aumentado el eco del dolor dentro de ella. ¿Por qué no me protegiste? La pregunta resonaba aún en su interior. Finalmente, el tren llegó a la estación del pueblo, un lugar que había pasado de ser su hogar a convertirse en la fuente de su horror. A medida que descendía y los sonidos de su nueva vida se desvanecían detrás de ella, una sensación abrumadora la invadió. El aire, que una vez le había parecido fresco y dulce, ahora olía a tierra húmeda y a la nostalgia de un pasado que intentaba olvidar. Se alentaba a sí misma, repitiéndose que la muerte de su abuela había liberado algunas cadenas. Con la cajita que contenía secretos familiares, pasaría a formar parte de su proceso de sanación. El pueblo, que había sido un lugar de risas y juegos durante su infancia, se veía diferente. Las calles, revestidas de adoquines desgastados, parecían desaparecer bajo su propio peso, cargadas de recuerdos que nunca se borrarían. Las casas de colores desvaídos, con sus patios desordenados y jardines silvestres, eran un recordatorio de un tiempo que había dejado de existir. Ana caminó por las calles, sintiéndose observada. Los murmullos se alzaban a su alrededor como nubarrones de tormenta que la seguían mientras avanzaba. Las miradas curiosas de los habitantes la atravesaban como espadas. Recuerdos de su infancia se entrelazaban con el juicio que sentía en el aire. Algunas de las viejas caras que solían sonreírle ahora se tornaban en gestos de rechazo, como si la historia que había intentado borrar se hiciera palpable en cada esquina. «Mira, es Ana», podían escuchar. De verdad volvió. Eran susurros contra la brisa, susurros que le confirmaban que siempre sería la niña a la que le había sucedido lo peor. Una mezcla de miedo y determinación se aferró a su alma mientras se adentraba más en el pueblo. Cada paso la llevaba más profundamente hacia la raíz de su dolor. A medida que caminaba, los recuerdos de su juventud la asaltaban, los días en que iba a la escuela, las risas compartidas con sus amigos, las promesas de un futuro brillante que, con el tiempo, se habían desvanecido. Se detuvo frente a una tienda de dulces, su rostro reflejándose en el cristal empañado. Recordó cómo ella y su mejor amiga, Clara, solían comprar caramelos después de cada clase. Las carcajadas resonaban en su mente como ecos lejanos de un tiempo olvidado. Finalmente, llegó a la casa donde su abuela había vivido hasta su muerte, una construcción humilde, con paredes desgastadas por el tiempo. Ana tomó un respiro profundo antes de cruzar el umbral. Las marcas del tiempo eran evidentes, y los recuerdos se apoderaron de ella como fantasmas. La puerta chirrió al abrirse, y un rayo de luz iluminó el interior sombrío. La casa estaba impregnada de un olor a polvo y añoranza. En el aire flotaba una mezcla de aromas, como si los recuerdos de su abuela todavía vagaran entre las paredes en busca de una presencia familiar.
Ana cerró los ojos por un momento y se dejó llevar, dejando que el recuerdo de su abuela llenara el instante. La visión de su abuela en la cocina, preparando galletas, la era hacia la cerca de la memoria entrañable. Nunca olvides tus raíces, le decía su abuela. Esa frase resonaba ahora con una claridad que la hacen temblar. Mientras exploraba la habitación, Ana se dio cuenta de que aquellos objetos perdidos en el tiempo aún llevaban consigo la esencia de su abuela. Un sofá gastado, una mesa llena de cicatrices, cada pieza parecía contar una historia. Y, en la esquina, la pequeña caja que había venido a buscar la miraba desde su lugar, como un cofre antiguo que guardaba secretos que podrían transformar su vida. Estaba decidida a enfrentarse a la verdad, al dolor que había evitado. Con un renovado sentido de propósito, cerró los ojos y se permitió hacer una promesa: esta vez, no correría. Esta vez, enfrentaría la historia que había dejado atrás, incluso si eso significaba mirar de frente a los fantasmas que la persiguieron durante tanto tiempo. La vida había sido dolorosa, pero la historia de su familia esperaba ser contada, y ella estaba preparada para escuchar. El tiempo parecía haberse detenido en la casa de su abuela. Ana se sintió atrapada en un instante que rondaba entre la nostalgia y el terror al mismo tiempo. Tras cruzar el umbral, las viejas vigas de madera crujían como si susurros de tiempos pasados la saludaran, recordándole que había regresado a un lugar cargado de historias y secretos. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras ondulantes que danzaban sobre el suelo de madera desgastada. Ana avanzó con paso cauteloso hacia el centro de la sala. Allí, en una mesa cubierta por una gruesa capa de polvo, se encontraba la pequeña caja que describía la carta que el abogado le había dado. Era de madera oscura, decorada con intrincados motivos florales y un cierre de metal desgastado. El polvo parecía haberse acumulado a lo largo de los años, como una capa de olvidos y recuerdos sepultados. Con una mezcla de anticipación y recelo, se acercó, sintiendo un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Mientras acariciaba la caja, una oleada de emociones la invadió. ¿Qué secretos encerraría? La pregunta resonaba en su mente mientras, con dedos temblorosos, intentaba abrir el pequeño cierre. El sonido del metal deslizándose fue seguido por un breve silencio, un momento de expectación antes de que el contenido revelara su verdad. Al abrirla, una nube de polvo se alzó como un velo que cubría los secretos que llevaban años esperando ser descubiertos. Dentro de la caja, encontró varias cartas cuidadosamente dobladas y unas pocas fotografías en blanco y negro. Todo estaba cuidadosamente colocado, como si su abuela hubiera querido que cada pieza se mantuviera intacta hasta que Ana decidiera enfrentar esos recuerdos. Sin embargo, lo que más captó su atención fue una carta, ligeramente arrugada en uno de los rincones, como si hubiera sido retirada y guardada muchas veces. Con un nudo en el estómago, tomó la carta y comenzó a leer. La escritura era delicada y clara, pero cada palabra parecía pesar en su conciencia. La carta comenzaba con un saludo cariñoso, y su abuela le explicaba lo mucho que lo lamentaba. Estaba destinada a ser un puente entre Ana y su madre, un intento desesperado por brindar una comprensión que había sido esquiva durante tantos años. Querida Ana, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que he partido y que el peso de la historia ha caído sobre tus hombros. Lo lamento profundamente, mi querida niña. Hubo cosas en nuestra familia que nunca debieron suceder, y ahora te toca a ti conocer la verdad. Ana sintió un escalofrío. Las palabras de su abuela vibraban en su interior, como un eco reverberando en el vacío que había dejado la figura matriarcal. La continuación de la carta revelaba secretamente los oscuros lazos que unían su familia. Tu abuelo no solo fue un hombre bueno, sino también el padre que nunca conociste. La verdad que he ocultado es que él es también tu padre. Su historia está marcada por la tragedia y el dolor, un ciclo de sufrimiento que acabó culminando en un ataque terrible que cambió nuestras vidas para siempre. Ana retrocedió, incapaz de procesar plenamente lo que acababa de leer. Su corazón se detuvo en seco. ¿Cómo podía ser? Su abuelo,
esa figura que había sido glorificada en su mente y sobre la que había escuchado historias de heroísmo, era también el hombre que había arruinado tantas vidas, incluido su propio futuro. La carta continuaba, describiendo cómo su madre había sido una niña perdida entre la oscuridad y el terror. Su abuela hablaba de la esperanza resplandeciente que había tenido de que su madre pudiera romper el ciclo de abuso, como había creído que Ana podría haber sido la salvación que necesitaban. La incomprensión que su madre había sentido la había llevado a los mismos errores y a una vida de dolor. Tu madre amaba a tu abuelo de una manera complicada y dolorosa, un amor que se construyó sobre secretos y mentiras. Quería que tu vida fuera diferente, Ana. Quería que tuvieras lo que ella no pudo tener. Intentó protegerte, a veces de maneras que nos hicieron daño a todos. Cada página que leía profundizaba el abismo entre su pasado y su presente. Ana se sintió atrapada en una telaraña de insidias y descubrimientos. La culpa que había cargado al recordar su infancia quedó exacerbada por la revelación de su legado. ¿Y si su madre nunca había tenido la intención de ponerla en peligro? ¿Y si todo había sido un producto de su propio dolor y desesperación? Las lágrimas comenzaron a acumularse en los bordes de sus ojos mientras seguía leyendo, incapaz de detenerse. La carta contenía una confesión desgarradora sobre el día fatídico que selló su destino. El ataque nunca debió haber ocurrido, y tu abuelo nunca debió haber permitido que se produjera. En su desesperación, actuó como un hombre perdido en sus propios demonios y lanzó la sombra de la culpa sobre toda nuestra familia. Ana, quiero que entiendas que no estás sola en esto. La historia no es tu culpa, la culpa del pasado pertenece a aquellos que no supieron encontrar la manera de vivir en amor en lugar de miedo. Cada frase era como un puñal que profundizaba la herida en su corazón. Ana vio su vida reflejada en las palabras de su abuela y, aunque estaba llena de dolor, sabía que ese momento de revelación la liberaba de parte de la carga que había llevado durante tanto tiempo. Su abuela había querido que supiera que, por más oscura que fuera la historia, había amor en su línea familiar, y que, con amor, podrían seguir adelante. En el último párrafo, la carta ofrecía una oportunidad para sanar, así como nuestras vidas han estado marcadas por la tragedia. Espero que encuentres la manera de reconstruir el tuyo. Eres más fuerte de lo que crees, y eres capaz de romper el ciclo. Te animo a que busques la verdad, lo que sea que eso signifique. Te amo, y siempre estaré contigo, incluso cuando no puedas verme. Ana dejó caer la carta, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. La revelación de que su abuelo era su padre era devastadora, no solo porque la privaba de la imagen idealizada que había tenido, sino porque colocaba una carga emocional que nunca había anticipado tener que soportar. La historia de su vida tenía un nuevo significado, y la identidad que había forjado se tambaleaba peligrosamente al borde del abismo. Cayó de rodillas, atrapada entre el pasado y el futuro. La única constante en su vida había sido el dolor, y ahora ese dolor se tornaba aún más complejo al encajar la verdad. Su corazón le decía que debía perdonar, pero su mente la instaba a albergar rencor. ¿Qué pasaría ahora? El camino hacia el perdón sería largo y tortuoso, y, aunque sentía una chispa de esperanza, sabía que el viaje hacia la sanación no sería fácil. Ana se permitió llorar. Las lágrimas eludían sus defensas y, al deslizarse por sus mejillas, arrastraban difícilmente el peso de las emociones reprimidas. En ese instante de vulnerabilidad, mientras el polvo se asentaba a su alrededor, las paredes de la sala parecieron envolverla. Estaba sola, pero esa soledad era también un espacio que le daba la oportunidad de reconstruirse. Con un profundo respiro, recogió la carta nuevamente, decidida a no dejar que su pasado la definiera. Iba a descubrir quién era realmente, más allá de los secretos familiares y las tragedias que la habían marcado. Con la determinación surgiendo dentro de ella, supo que la verdad, por dolorosa que fuera, sería el primer paso hacia su liberación. En las siguientes horas, Ana se sentó en el suelo polvoriento de la habitación, rodeada de los ecos de su familia mientras el sol se ocultaba en el horizonte, envolviendo el pueblo en una penumbra significativa. Dentro de esa penumbra,
Ana estaba comenzando a encontrar su propia luz. Esa noche, Ana se encontraba atrapada en un torbellino de emociones mientras la oscuridad envolvía la casa de su abuela. La penumbra se hacía más densa a medida que las sombras se alargaban y retorcían, creando una atmósfera cargada de inquietud. Después de la revelación devastadora que había descubierto en la carta, su corazón palpitaba desbocado, y su mente buscaba respuestas. Las imágenes de su abuela y de los secretos ocultos danzaban en su mente como sombras inquietantes. En un intento por calmar sus pensamientos, Ana se acomodó en la cama, arrullada por el suave murmullo del viento que soplaba a través de las rendijas de la ventana. Sin embargo, el silencio era solo aparente. De repente, un escalofrío recorrió su espalda, como si una presencia desconocida hubiese atravesado el umbral de la habitación. El aire pareció volverse denso, y un extraño olor a tierra húmeda y flores marchitas llenó el ambiente. Ana se incorporó rápidamente, sintiendo que algo no estaba bien. A medida que el aire se tornaba más frío, una niebla espesa comenzó a inundar la habitación, surgiendo como un manto oscuro que se entrelazaba con las sombras. La atmósfera se cargó de una energía inquietante, y, con el corazón latiendo con fuerza, se preguntó si estaba sola o si algo más la estaba observando. De repente, en medio de esa oscuridad, una figura comenzó a tomar forma. Fue un espectáculo aterrador y hermoso al mismo tiempo. La figura de su abuela apareció envuelta en una niebla oscura, sus ojos brillaban con una intensidad sobrenatural que iluminaba el espacio a su alrededor. Ana pronunció su nombre con un eco profundo y resonante, girando entre la tristeza y la determinación. Así como lo recordaba en vida, su abuela era de estatura baja, pero la presencia que ahora tenía era imponente. Sus cabellos lucían como hilos de plata que flotaban a su alrededor, pero su rostro mostraba una mezcla de dulzura y advertencia. La sonrisa que solía tranquilizar a Ana estaba teñida de una emoción que no podía identificar, un balance entre la bondad y una amenaza latente. Ana se quedó paralizada, incapaz de apartar la mirada. «Abuela», preguntó, su voz apenas susurrando entre el miedo y la incredulidad. En ese instante, comprendió que su abuela había retornado para cumplir un propósito, aclara las verdades que estaban enterradas no solo en su corazón, sino también en la historia familiar. Mientras la niebla se disipaba lentamente, Ana pudo observar más detalles. La abuela llevaba un vestido que pareció fluir en la bruma, como si hubiera sido tejido con las mismas sombras que la rodeaban. La luz tenue resaltaba su rostro, dejando al descubierto cada línea de dolor y sufrimiento que había experimentado en vida, pero también cada destello de amor que había dado durante esos mismos años. «Ana, mi querida», dijo la abuela con una voz que resonaba del más allá, como un susurro grave, «he venido porque hay cosas que debes saber. La historia de nuestra familia está manchada de sangre y sufrimiento. Tienes que entender lo que hemos perdido». Los ojos de Ana se llenaron de lágrimas y su corazón se rompió ante la realidad de que, a pesar de la muerte, su abuela seguía preocupada por ella, una conexión trascendental que no se había roto. «He leído tu carta. He encontrado tus secretos, abuela». «¿Pero por qué ahora?». La abuela hizo un gesto, dirigiendo su mano temblorosa hacia un punto en el aire. «Porque este es el momento, Ana. La verdad debe salir a la luz. Tu abuelo, el hombre que te ha traído tanto dolor, no debe irse sin pagar por sus crímenes». Sus ojos penetrantes se fijaron en Ana, y en su mirada había la certeza de una fuerza impulsora. Ana sintió un frío helador correr por su cuerpo mientras las palabras de su abuela se aferraban a su mente. Esa sensación de justicia comenzó a tomar forma en su interior, y la mezcla de emociones la llevó a cuestionar su propio deseo de venganza. «Pero, ¿cómo puedo hacer eso? Él es mi abuelo, y mi padre», balbuceó, las palabras azotando su mente con confusión. «Exactamente, Ana. Nuestra historia ha estado atrapada en una red de silencio durante demasiado tiempo. Tu madre nunca pudo romper ese ciclo, pero tú tienes el poder de hacerlo. No se trata solo de venganza, sino de justicia. No puedes permitir que sigan sufriendo las generaciones futuras».
Tú tienes la fuerza para enfrentarlo, la abuela dijo, mientras las sombras a su alrededor parecían resonar con su voz. La atmósfera cambió, la luz de la habitación brilló intensamente por un instante, y la niebla se convirtió en un mar de recuerdos, ecos de risas perdidas, lágrimas e historias de sufrimiento que marcaron su linaje. Ana sintió que la angustia del pasado se concentraba en su corazón, un peso que la había seguido durante toda su vida, allí se les hacía imposible ignorar. Pero no puedo. Estoy asustada. No sé cómo enfrentar a un monstruo, confesó Ana, con la voz temblorosa. No sé si tengo la fuerza para hacerlo. Su abuela, con su mirada resplandeciente, extendió la mano hacia Ana, como si quisiera empoderarla. Escucha, hija. El miedo es una sombra que puede oscurecer incluso la luz más brillante. Pero dentro de ti hay un volcán de fuerza que no has tocado. No he venido solo para advertirte, sino para guiarte. Lo que él hizo, los secretos que ha mantenido, son su carga, y tú mereces liberarte de ellos. El tiempo de la venganza es también un tiempo de elección. Decide a quién le das tu poder, será a él y su historia de dolor, o a ti y la fuerza que te define. Ana se sintió golpeada por la revelación. Sentía que las palabras de su abuela eran una invitación a reclamar su lugar en la historia. Las emociones burbujeaban dentro de ella, una mezcla de rabia, tristeza y determinación, todo ello iluminado por las palabras de su abuela que resonaban en su mente. Mi niña, la justicia que buscas no viene de un acto de violencia, sino de afrontar la verdad. Tienes que confrontarlo, hacerle saber que no puede continuar con esto como si nada hubiera pasado. Tienes que ser la voz de los que no tienen voz. La figura de su abuela se hizo más clara, y la niebla que la rodeaba parecía disiparse, dejando que el aura de su amor y protección llenara la habitación. Con el tiempo, Ana sintió que la combinación de miedo y coraje comenzaba a transformarse en algo más poderoso, un sentido renovado de propósito. La llamada de su abuela resonaba en su corazón como un himno antiguo, recordándole que su destino no estaba sellado por el dolor, sino que estaba destinado a la lucha. Prométeme que serás fuerte, que no dejarás que el miedo te consuma. Quiero que luches por el futuro, que soluciones las injusticias. Nuestro linaje ha sufrido lo suficiente. Eres más capaz de lo que crees, y estoy contigo, siempre. Justo cuando las palabras de la abuela empezaban a cobrar vida y resonar en el aire, Ana sintió un tirón de dolor y tristeza a medida que la figura de su abuela comenzaba a desvanecerse. No te vayas, suplicó, extendiendo la mano como si pudiera aferrarse a la esencia de la mujer que había amado. Nunca me iré, querida. Seré la voz que te guiará incluso desde aquí. La venganza y la justicia son decisiones difíciles, pero la lucha es lo que nos da significado. Han pasado por demasiados ciclos de dolor. Encuentra tu camino y hazlo por todos los que sufrieron antes que tú. Con un último destello, la figura de su abuela se desdibujó en la bruma de la noche, y la habitación se sumió en un silencio ensordecedor. Ana se quedó allí, temblando, con el eco de la voz de su abuela aún resonando en sus oídos. Sabía que había recibido una misión, una carga que la destrozaba por dentro, pero también la llenaba de un propósito inquebrantable. A medida que la luz de la luna se deslizaba por la ventana, Ana sintió que la calma comenzaba a instalarse en su corazón. La batalla interna que había librado hasta ahora le había enseñado que el pasado no podía dictar su futuro. Ella decidiría la narrativa de su historia, y con ese pensamiento, el miedo retrocedió. Ana se levantó, con la mente clara y el corazón fortalecido. Mientras miraba el lugar donde había estado su abuela, supo que debía enfrentar su destino. El espíritu de su abuela la había preparado para lo que venía, y ahora tenía una misión: reclamar no solo su vida, sino también la historia y el legado familiar. Al día siguiente, la luz de la mañana se filtraba a través de la ventana de la habitación de Ana, proyectando un cálido resplandor que contrastaba dolorosamente con el torbellino de emociones que había anidado en su corazón. Había pasado la noche en vela, luchando con los ecos de la visita sobrenatural de su abuela y la pesada carga que ahora llevaba, la necesidad de confrontar a su abuelo,
El hombre cuya vida estaba entrelazada con su dolor y sufrimiento. Finalmente, con determinación renovada, Ana se levantó de la cama. Se vestía lentamente, cada prenda que elegía simbolizaba la armadura que necesitaba para enfrentar lo que venía. La prenda más importante, sin embargo, era la carta de su abuela, que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Sabía que las palabras de su abuela serían su guía y fortaleza en lo que estaba a punto de hacer. Con un último vistazo a su hogar, tomó una profunda respiración, sintiendo que la brisa fresca la empujaba hacia adelante. El camino hacia el pueblo cercano donde vivía su abuelo era un recorrido que había hecho muchas veces de niña, pero ahora, cada giro y cada bache en la carretera le recordaban momentos de su infancia que había ido acumulando, incluso aquellos cubiertos con maldad y dolor. El paisaje que pasaba ante sus ojos bajo el cielo azul cálido parecía irreal en comparación con la tormenta que rugía en su interior. Las colinas, verdes y vibrantes, eran un engaño, mientras que la verdad era esta urgencia en su pecho, un mar de emociones desenfrenadas que destilaban tanto ira como tristeza. Cuando finalmente llegó al pueblo, Ana conocía la dirección de memoria, había estado frente a la casa de su abuelo más veces de las que podía contar. La casa, que había sido un refugio de calidez en su niñez, ahora se erguía ante ella como un símbolo de todo lo que había perdido. Se detuvo frente al portón de madera, un gesto emocionante en su garganta que la mantenía conectada a su pasado. Observó la fachada deteriorada, el color que se había desvanecido con el tiempo, las flores marchitas en el jardín que antes vibraban con vida. En ese momento, la imagen de su abuelo, un hombre que había amado de niña, empezó a desdibujarse lentamente en la incomprensión y la culpa. Con el corazón latiendo desbocado, se acercó a la puerta y golpeó. Su mano temblaba por la mezcla de miedo y desafío. La espera se alargó, cada segundo sintiéndose como un año. Finalmente, la puerta se abrió y ante ella estaba su abuelo, sorprendido y visiblemente anciano, con canas que estaban desgastándose y un semblante que parecía haber sido golpeado por el tiempo y el remordimiento. «Ana», preguntó, sus ojos entrecerrados en un atisbo de desconcierto. El reconocimiento se dibujó en su rostro, pero antes de que pudiera emitir un saludo, Ana se armó de valor y lo interrumpió. «Soy yo. Necesito hablar contigo». «Ahora», dijo su voz firme aunque su interior temblaba. La tensión en el aire era palpable, como un resorte a punto de romperse. «No es el momento para discusiones familiares, Ana». «Ven, entremos», respondió él, pero Ana se mantuvo firme en su lugar. «No, abuelo. Esto tiene que hacerse aquí». La incredulidad era evidente en su rostro, pero la rabia crecía dentro de Ana. «¿De qué quieres hablar? Fui un buen abuelo. Te crié». La defensiva no tardó en aparecer y le resultó imposible no notar el brillo de desdén al pronunciar esas palabras. El rostro de Ana se tornó rígido. «Un buen abuelo, ¿cómo puedes mirar hacia atrás y no sentir culpa? ¿Acaso no recuerdas lo que le hiciste a mi madre, a mí?» Cada palabra cortaba como un cuchillo, la ira fluyendo de ella de una manera que nunca había sentido antes. La rabia era un fuego que ardía y que mantenía a raya su dolor indescriptible. La expresión del abuelo cambió, el asombro se transformó en una mezcla de rabia y miedo. «No sé de qué hablas, niña. Nunca he hecho nada que no fuera por amor», dijo, mientras un rictus de desdén se formaba en su boca. «Amor no es lo que hiciste, y tú lo sabes. Arrastraste a mi madre a la oscuridad, la dejaste como un trozo de basura. La verdad ha salido a la luz, y no puedes negarlo más», gritó Ana, sintiendo que cada palabra la liberaba un poco más de la opresión del silencio que la había mantenido cautiva. La conversación se tornó más intensa y los gritos comenzaron a llenar el aire. «Tú no entiendes, Ana. Hay cosas que deben permanecer ocultas para proteger a quienes amamos. No lo hice por maldad. Yo solo, intenté hacerlo lo mejor que pude», respondió él, intentando desviar la conversación a la culpa, tratando de hacerla responsable de la rabia que emanaba de ella.
No puedes seguir escondiéndote tras tus mentiras, pronunció Ana, su voz resonando con un eco de desesperación. Eres un monstruo, y eso es lo que eres. Has arruinado vidas. Ahora he venido para que enfrentemos las consecuencias. La rabia y el dolor se entrelazaron en una fricción insostenible. Ana se sintió atrapada en una tormenta de emociones encontradas. Las lágrimas brotaron, pero eran lágrimas de furia, de liberación, de un deseo irrefrenable de justicia. Mi madre merecía más que esto, y yo merezco respuestas. En el momento en que esas palabras salieron de sus labios, su abuelo dejó de lado la defensa. Una chispa de cólera iluminó su mirada. ¿Respuestas? No vas a obtener ninguna. Las sombras del pasado son más profundas de lo que imaginas. Con un movimiento brusco, se fue hacia el interior de la casa, dejándola a solas en la entrada, sintiendo como cada emoción se arremolinaba en su pecho. Pero Ana no lo dejaría escapar. Con un impulso irrefrenable, lo siguió sin pensarlo. Entró en el hogar donde tantas memorias la atormentaban, las paredes parecían susurrar historias que Ana había intentado olvidar. La incomodidad se instaló entre ellos, cada rincón parecía recordarle su infancia interrumpida. Al entrar, la atmósfera se tornó tensa. Ana miró alrededor, todo estaba igual, y a la vez, nada lo estaba. La cocina, que alguna vez fue un lugar de risas, ahora parecía un mausoleo en el que se encontraban clavos y secretos enterrados. El abuelo comenzó a buscar algo en la habitación contigua mientras ella lo seguía, cargada de preguntas y una adrenalina que crecía exponencialmente. Al cabo de un instante, él salió con algo en las manos, un viejo cuchillo de cocina, uno que Ana reconoció de inmediato, una herramienta que algún día había servido para hacer cenas familiares. Ahora, en las manos de su abuelo, parecía más un arma de conflicto que un utensilio cotidiano. El ambiente se tornó mortalmente serio a medida que brillasen las emociones. Escucha, Ana. Esto no es lo que piensas, decía él, pero su voz era apenas un hilo entre el miedo y la ira. Solo quiero protegerte. ¿Protegerme de qué? ¿De la verdad o del peso de tus crímenes? La rabia, junto a las frustraciones de una infancia perdida, emergieron con una fuerza incontrolable. Sus ojos destellaron, la pureza y el dolor eran la esencia de su ser. Los secretos a veces deben ser guardados. Las verdades son más peligrosas de lo que imaginas, dijo su abuelo, agachando un poco la cabeza. Pero Ana no podía volver atrás. Ya basta. He vivido en la sombra de tus mentiras, y si piensas que voy a dejar que me amenaces, estás muy equivocado. Su voz resonó con cada palabra, y el fuego en su interior avivaba cada pulsación de su corazón. Fue en ese momento que la tensión alcanzó un punto crítico. En un intento de intimidar, el abuelo avanzó, empujando el cuchillo hacia adelante. Ana sintió que la adrenalina la invadía, estaba a un paso de ser empujada al abismo del terror. No tienes idea de lo que estás haciendo. Tu madre nunca debería haber hablado. La gente no debe enterarse de lo que fue nuestra vida. Estás defendiendo una mentira por encima de la verdad. La locura en sus ojos ardía y Ana supo que ya no era solo una confrontación de palabras. El acto fue repentino. Ana, en un impulso de supervivencia, esquivó el ataque del cuchillo. La lucha que siguió fue un caos nervioso, el sonido resonante de la lucha en el salón, el aire tenso, las lágrimas que caían mientras Ana trataba de evitar el filo agudo que intentaba cortarla. Con una mezcla de desesperación y rabia, pudo desarmarlo y al final, en un esfuerzo desmedido, empujó a su abuelo con todas sus fuerzas. ¿Quién eres?, gritó, su voz resonando en las paredes de la casa que tanto conocía. La confusión y el miedo llenaron la habitación. Por un momento eterno, ambos se miraron entre la rabia y el dolor, la luz del pasado conviviendo con el presente, rompiendo la burbuja de lo que alguna vez había sido un hogar. Ella se dio cuenta de que no solo luchaba contra su abuelo, estaba luchando contra el legado de las heridas que habían sido infligidas en su familia. No más.
No dejaré que me lastimes ni a mí ni a los que amo, dijo, con la voz llena de convicción que resonó con la verdad que había construido en su mente. El abuelo, claramente tomado por la desesperación, tropezó y cayó contra la mesa, donde los utensilios y objetos familiares resonaban como ecos del pasado. La pelea había dejado al abuelo vulnerado, y en ese momento, la diferencia entre los roles se hizo evidente. Ana se mantenía firme, habiendo tomado una decisión que iría más allá del dolor, comenzaría a vivir su vida sin el peso de las mentiras. Corrió hacia la puerta, el corazón palpitando con la adrenalina de la confrontación, sabiendo que lo que había experimentado no solo era un grito en contra de su abuelo, sino un grito por su propia libertad. Cuando salió a la luz del día, el aire fresco de la mañana la golpeó, el canto de los pájaros resonaba en sus oídos, y por primera vez en mucho tiempo, Ana sintió el peso de la historia de su familia comenzar a desmoronarse. Había dado un paso hacia adelante, aun cuando el abismo anterior era el que la había mantenido cautiva. Ana supo que el camino hacia la sanación no sería simple, pero había enfrentado a su abuelo, desafiado su poder y alzando la voz por las injusticias. A partir de ese día, no sería solo una víctima de la historia familiar, estaba en un camino hacia la liberación. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante cuando Ana salió de la casa de su abuelo. Las emociones que la habían consumido en la confrontación aún bullían en su interior. La adrenalina de la lucha había sido reemplazada por un vacío profundo, uno que resonaba con el eco de los gritos y el peso del dolor que había destapado. Pero a medida que se alejaba de la casa, también sentía algo fundamental, el poder brotando de su dolor. Había desafiado a un monstruo, y esa confrontación había encendido una chispa en su interior. Poco después de su huida, se encontró a solas en el bosque que había bordeado su infancia. La naturaleza la rodeaba como un abrazo, sin embargo, el viento susurraba pensamientos de rabia y venganza. Se dejó caer en su suelo, respirando profundamente mientras el espíritu de su abuela parecía rodearla. Las palabras de su abuela resonaban en su mente, como un mantra: decide a quién le das tu poder. La ira que había reprimido durante tanto tiempo empezó a transformarse, canalizándose en una resolución ardiente. Ana se levantó con la energía desbordante que emanaba de su ser. Sabía lo que tenía que hacer, liberarse del monstruo que había arruinado su vida y la de su madre. Su mente giraba con planes, cada idea era como un rayo que iluminaba el oscuro horizonte de su existencia. Había llegado el momento de poner fin a la historia de su sufrimiento. Regresó a su casa, envolviendo su mente en una marea de estrategias. ¿Cómo podría enfrentar a su abuelo de nuevo y salirse con la suya? Los recuerdos del cuchillo, el frío acero que había brillado en sus manos, le dieron una idea. Quizás ese podría ser el símbolo de lo que debía hacerse. Desenfrenada, se dirigió a la cocina, donde el caos de la tarde anterior había dejado un rastro de utensilios desordenados. Su mirada se posó en el antiguo cuchillo, todavía desgastado y brillante. Esa herramienta, ahora bañada en el peso del destino, la llenó de determinación. Esa noche, la oscuridad se cernía sobre el pueblo como un manto pesado, la luna se alzaba, esfera brillante en el cielo, observando el crisol de emociones que brotaban en Ana. Sería esta noche, pensó, mientras observaba la lluvia deslizarse por el vidrio, como las lágrimas no derramadas que había guardado durante años. Esta noche, la historia tomaría un nuevo rumbo. Esa noche, Ana planeó un encuentro más. Se puso su chaqueta, con el cuchillo cuidadosamente escondido en su interior. Debía ser cuidadosa, el horror de lo que estaba a punto de hacer pesaba sobre ella como una sombra. Con cada paso hacia la casa de su abuelo, su corazón latía un poco más rápido, como un tambor de guerra. Al llegar a la casa, la silueta oscura se alzó a su alrededor. Las luces estaban apagadas, dando una sensación de abandono que había comenzado a mirarla con un rostro opaco. Ana sintió un escalofrío recorrerla mientras su mano se movía hacia el picaporte, el metal frío resonando como un presagio. La puerta chirrió cuando la empujó, y el interior estaba tan silencioso como la tumba. «Abuelo», llamó,
pero solo recibió silencio a cambio. La tensión creció al darse cuenta de que estaba sola, la soledad era tanto su refugio como la puerta de entrada al caos. Se movió sigilosamente por la casa, su mente centrada en la misión que se había impuesto. Lo que estaba a punto de hacer era un acto de liberación, un acto de venganza. Las luces de la calle parpadeaban a través de las ventanas, creando sombras danzantes que parecían advertirle de la oscuridad que se cernía. El miedo era un compañero constante, pero también lo era la determinación. Finalmente, encontró a su abuelo en la sala, sentado en una silla antigua, mirando por la ventana. La imagen del hombre que había sido su protector en la infancia era ahora un símbolo de su tormento. Ana contuvo la respiración, su corazón palpitando con fuerza. Había llegado el momento. Es hora de enfrentar la verdad, susurró para sí misma. Ana, ¿estás aquí?, preguntó él, dándose la vuelta, su rostro pálido iluminado por la luz débil de la luna. Lo que ocurrió antes fue un malentendido. Hablemos. Pero Ana ya no necesitaba palabras. La rabia acumulada y el deseo de justicia brotaron a la superficie, y la desesperación se transformó en una fuerza palpable. No, abuelo, ya no más. He vivido demasiado tiempo bajo tu sombra, y ahora te enfrento, dijo con voz firme, el cuchillo destellando en su mano. La confusión y el horror cruzaron los ojos de su abuelo. Ana, por favor, no entiendes, su voz se quebró, pero Ana no escuchaba. El silencio que había cubierto su vida durante años se rompió por fin. Entiendo todo demasiado bien, replicó, con furia. En un movimiento rápido y decidido, le lanzó el cuchillo. El viento pareció detenerse por un segundo, y todo se volvió envuelto en un silencio sobrecogedor. El cuchillo voló como un destino trazado, directo hacia el corazón de su abuelo. En el instante en que impactó, Ana experimentó una mezcla de terror y liberación. El tiempo pareció detenerse. La expresión de su abuelo se transformó del miedo a la incredulidad, antes de que la realidad de lo que había sucedido le golpeara con toda su fuerza. Ana sintió el vacío de su acción, un abismo profundo que se tragaba todo lo que había sido. Era como un océano distante de emociones, un torrente de lágrimas que nunca había derramado. Lo siento, murmuró, sin poder entender si hablaba con él o consigo misma. La mezcla de la liberación y el dolor se escurrió en cada rincón de su ser, mientras su abuelo caía lentamente al suelo, sus ojos abiertos, mirándola mientras la vida se desvanecía de ellos. Ana se quedó parada allí, petrificada. El horror de su acción se instaló en ella, el cuchillo temblando en sus manos. ¿Qué había hecho? La realidad la golpeó más fuerte que cualquier arma. Se había convertido en lo que más había aborrecido. El terror la llenó, pero también una sensación de haber sacado a la luz los demonios que la habían atormentado. Era la culminación de su dolor, pero también el inicio de su liberación. Era un acto cruel, pero necesaria para romper las cadenas de sufrimiento que la habían mantenido prisionera. He tomado el control de mi historia, susurró Ana con lágrimas surgiendo de sus ojos. No más sombras, no más tormentos. Mientras las luces titileaban y el eco de su acción resonaba en la habitación vacía, Ana sintió el peso de su herencia caer de sus hombros. La venganza había sido un acto de justicia desde su perspectiva, y aunque el precio era alto, había elegido su camino. Esa noche, bajo la luz de una luna mercurial, Ana entendió que la venganza no la liberaría por completo, pero había usado su dolor para marcar el principio de un nuevo capítulo. Los ecos de su historia resonarían en el aire, en sus venas y en su corazón. La lucha por su libertad había comenzado. La casa estaba sumida en un silencio abrumador tras el acto. Ana se quedó paralizada, el cuchillo aún en su mano, mirada fija en el cuerpo de su abuelo. El tiempo parecía haberse detenido, y el eco de su propia respiración resonaba como un grito en la penumbra. Había creído que liberar su rencor la convertiría en una heroína de su propia historia, pero en su interior algo comenzó a marchitarse, reemplazando esa convicción con una sombra profunda.
A medida que el horror de su acción se instalaba en su pecho, una risa resonó en su mente, una risa que le resultaba familiar y al mismo tiempo aterradora. Era la risa de su abuela, llena de malicia y sabiduría, como una melodía que se desliza entre lo frágil de los recuerdos. Ana, querida, parecía decir, ahora has cruzado el umbral, y lo que perdiste no podrá recuperarse. La manifestación de la risa se intensificó, reverberando en su mente, llevándola a lugares oscuros donde no quería ir. ¿Qué has hecho? ¿Te sientes liberada, o atrapada en la red de tus propias decisiones? La voz resurgía, casi como un eco de advertencia que se entrelazaba con el murmullo de su propia conciencia. La sensación de ser observada, evaluada, se hizo omnipresente y asfixiante. Ana sintió como una sombra se arrastraba hacia su ser, anidándose en el rincón más oscuro de su alma. El abrazo de su abuela era a la vez consolador y aterrador, como un velo que la cubría y la transformaba. Era un antiguo vínculo que la ataba a la identidad de su familia, inscrita en el dolor y la venganza que ahora la definían. La mente de Ana se encontraba en un torbellino, discutiendo con una voz que parecía crecer más fuerte, más dominante. Ya no eres la misma. Has reclamado este poder. No te desharás de él fácilmente, resonaba en su mente con una risa siniestra. Mientras se quedaba paralizada en la sala oscura, sintió que perdía su propia esencia. Era como si el espíritu de su abuela hubiera encontrado un camino para apoderarse de su ser, arrastrando sus recuerdos y emociones en un torbellino aterrador. He tomado el control, abuelita, murmuró, pero era un intento de convencerse más que una afirmación de dominio. La risa la seguía, un eco imborrable que la mantenía atada a su transformación. Eres una asesina ahora, decía la voz. Y con cada lágrima derramada hay un precio que pagar. Reflejos de su vida anterior comenzaron a difuminarse, recuerdos de risas y abrazos reemplazados por una oscura galería de rostros sombríos. La idea de que había asesinado a su abuelo, había traído muerte a la casa que una vez había sido un refugio, calcificaba en su mente, convirtiendo pedazos de su ser en fragmentos oscuros. No podrás borrar este crimen, Ana. Cada vez que mires en el espejo, verás las marcas de tu herencia, la voz continuaba, burlándose de su devastación interna. Ana se dejó caer en el suelo, las lágrimas brotaron de sus ojos, mezclándose con el sudor frío que se deslizaba por su piel. No quiero esto, gimió, y en ese momento sintió el vacío absorbiéndola. Pero la risa persistía, una melodía sombría, una burla a su divagación. ¿Quién eres realmente? ¿Acaso no eres una de nosotros? La voz erguía la sombra de su abuela en su forma más terrible. La batalla interna se intensificó, cada golpe de su corazón resonando con la conciencia de lo que había hecho. Con la mente revuelta, Ana se levantó y en un impulso de huida, se adentró más en el hogar, como si al hacerlo pudiera escapar de la posesión que la arrastraba. Buscaba luces encendidas, memorias familiares que pudieran devolverle algo de lo que había perdido, una esencia de calidez que le recordara que alguna vez había sido inocente. Al atravesar el corredor oscuro, sintió el aliento caliente de su abuela en su oído. Este es tu legado, y no podrás huir de él. Lo que está hecho, susurraba, como un lamento que golpeaba el aire frío. Al llegar a la habitación de su madre, Ana se detuvo. La madre no debe enterarse, se repetía a sí misma. Pero incluso mientras pensaba así, esa parte de ella hermanada con el espíritu de su abuela la empujaba hacia adelante. La risa resonante en su mente la torturaba. Con cada paso que daba, se hacía más evidente que había cruzado un umbral del que no podría regresar. Eres tú quien ha elegido este camino, y ahora lo debes caminar. No hay redención, solo la verdad de lo que eres, resonaba la voz. En ese instante, Ana entendió que no sería fácil escapar de su nueva identidad. La muerte se había convertido en parte de su historia, un hilo oscuro que ataría cada aspecto de su ser a su abuela. Cuando finalmente se miró en el espejo de su madre, el reflejo que vio era extraño y ajeno. La animosidad en sus ojos, la ira en su mirada, eran solo un eco de lo que había sido.
Casi podría ver los susurros del espíritu de su abuela en su propia imagen, una sombra de lo que estaba a punto de convertirse. Bienvenida al mundo verdadero, Ana. Ahora eres parte de algo más grande que tú misma, resonó la risa en su mente, un eco distorsionado de alegría y tristeza a la vez. El dolor que sentía en su interior no era solo el del crimen, sino la pérdida de sí misma, transformada en un eco sombrío. Ana sabía que su vida jamás volvería a ser la misma. Estoy atrapada en esto, pensó, mientras un escalofrío de ansiedad la envolvía, llevando consigo la amarga realidad de su nueva existencia. Y en la oscuridad, donde la luz había quedado sepultada, la risa de su abuela resonaba con claridad, marcando el verdadero comienzo de su viaje, un viaje hacia la oscuridad que ahora la poseía. Ana se dio cuenta de que su nuevo ser llevaba la marca de la tragedia y el peso del legado. Había encontrado un nuevo poder, pero a costa de todo lo que había podido ser. Con el corazón dividido entre la liberación y la condena, respiró hondo y permitió que la risa la envolviera, sabiendo que no había vuelta atrás. Aquel momento de transformación había empezado un nuevo capítulo en su vida, una vida cargada de sombras y destino. El cielo nublado mantenía el pueblo sumido en una penumbra inquietante cuando Ana regresó. Su corazón palpitaba con una ira renovada. El acto que había cometido no solo había marcado un cambio en su vida, sino que había encendido en ella un deseo ardiente de venganza. Se sentía como un volcán en erupción, lista para liberar la rabia reprimida que la había consumido durante años. Los ecos de la risa de su abuela aún resonaban en su mente, acompañándola en cada paso que daba hacia su pasado. Cada edificio a su alrededor parecía un recordatorio de su dolor. Las calles, una vez familiares y acogedoras, ahora estaban impregnadas de resentimiento y traición. ¿Cómo pudieron hacerlo?, pensó, recordando los susurros detrás de su espalda, las miradas de desaprobación que había soportado. La gente del pueblo había mirado hacia otro lado, ignorando su sufrimiento, y ese rencor ardía con fuerza en su interior. No solo buscaba venganza contra su abuelo, sino contra todos los que le habían dado la espalda. Es hora de que lo entiendan todo, murmuró Ana, mientras se acercaba al centro del pueblo, su mente una tormenta de emociones. La ira era un torrente que no podría detener, y el poder que había reclamado de la muerte de su abuelo la llenaba de determinación. Hoy marcaré el fin de mi inocencia. A medida que se acercaba al corazón del pueblo, una sensación de euforia la envolvió. Los rostros de las personas que pasaba eran tan familiares como extraños, cada uno representaba una parte de su historia, un fragmento de la injusticia que había sufrido. Había individuos que habían reído de ella en sus peores momentos, otros que habían cancelado amistades por miedo a involucrarse. La sombra de su pasado se materializaba ante sus ojos, y sabía que debía enfrentar a cada uno de ellos. Ana se dirigió a la plaza principal, donde se llevaba a cabo una pequeña feria. Las risas y los gritos de alegría resonaban en el aire, pero para ella eran ecos lejanos, un contraste doloroso con su propia realidad. ¿De qué reís, pueblo estúpido?, gritó, su voz atravesando el bullicio como un cuchillo afilado. Nadie le prestó atención al principio, pero ella se mantuvo firme, su presencia imponente en medio de la celebración. Tengo algo que decirles, continuó, su voz temblando entre el miedo y la rabia. El murmullo en la plaza comenzó a disminuir, las cabezas se giraban hacia ella, y los rostros de sorpresa se fueron transformando en incertidumbre. Ana alzó la voz con todo su poder. ¿Cuántos de ustedes conocían mi historia? ¿Cuántos se dieron cuenta del dolor que hay detrás de mi sonrisa? Pasaron unos segundos para que el silencio se hiciera más palpable. Algunas miradas mostraban desconcierto, mientras que otras se llenaban de distracción. Mejor mantened vuestros ojos cerrados, ¿verdad? Siempre han tenido miedo de enfrentar la verdad. La furia inundó su ser con cada palabra, su respiración se aturdiría mientras continuaba, reflejando toda la rabia que había guardado. Los murmullos regresaron, y Ana empezó a indicar con el dedo a las personas en sus recuerdos, a aquellos que alguna vez habían sido parte de su vida. Tú, señaló a un grupo de mujeres que una vez habían sido sus amigas.
Siempre hablaste a mis espaldas. Siempre temiste lo que no entendías. El grupo se estremeció ante la acusación, sus rostros pálidos ante su furia. Eras la primera en reírte cuando caí. Tus risas se sumaron a mi dolor. Ana continuó desatando su ira. Tu indiferencia, tu complicidad, en todo esto, hoy las enfrentaré a todas ustedes. Las palabras fluyeron como un torrente, brutales y sinceras, en medio de un clima de creciente conmoción. Iban cargadas con todo el sufrimiento que había acumulado, rechazo, traición y el agrio sabor de la violencia familiar. Un hombre mayor, conocido por su papel como líder del Consejo del Pueblo, se acercó con un aire de autoridad. Ana, este no es el lugar ni el momento para, intentó decir, pero su voz se quebró ante la determinación de Ana. Su furia era un fuego ahora convertido en una conflagración, suficiente para consumir todo en su radio. No me digas lo que es el lugar, 100 veces más en un momento de mi vida estuve callada y obediente. Estoy aquí para no ser ignorada más. La multitud comenzaba a inquietarse y algunos intentaban alejarse, pero Ana ya no podía contener la tempestad que había despertado. Sus ojos centelleaban con respuestas ensordecedoras. He sido la menospreciada, la que no se enfrenta a los monstruos porque son de familia. Pero ahora soy algo más. He conocido la furia y he reclamado mi lugar. Con la ira como motor, Ana dio un paso adelante, y en ese momento la plaza estalló en un murmullo de miedo. Estamos cansados de tu locura, alguien gritó desde el fondo de la multitud, pero eso solo avivó su furia. Cansados de proteger a los que no lo merecen. Este es mi momento de venganza, se ha acabado la pasividad. La situación se tornó caótica. Los murmullos se convirtieron en gritos de advertencia, y Ana se sintió más viva que nunca. Quería que los demás pudieran sentir el peso de su dolor, que pudieran conocer el abismo en que había estado atrapada. Siempre seré recordada como la chica que se esfumó, pero hoy dejaré una marca, pensó, la adrenalina lanzándola a un nivel indescriptible. Entonces, de la nada, la policía apareció, los uniformes azules destacando entre la multitud. Ana, gritó un oficial, mientras otros se acercaban a ella, intentando calmar la situación. Baja ese cuchillo. No hay necesidad de lo que estás haciendo. Pero Ana no se detuvo. Nadie tiene el derecho a decirme qué hacer, respondió, y mientras su corazón latía con fuerza, se dio cuenta de que debía actuar antes de que la vida se le escapara. Con movimientos rápidos, levantó el cuchillo, lanzando un desafío al aire. Si no me escuchan ahora, ¿cómo piensan que lo haré en el futuro? A medida que la tensión crecía, los policías se agrupaban, pero el tiempo parecía haberse detenido. Cada uno de los presentes observaba, jubilosos o aterrados, como si estuvieran en una obra de teatro macabra. Con un grito que resonó más allá de su rabia, Ana dio un paso adelante, pero antes de que pudiera avanzar, un oficial se abalanzó sobre ella. En un instante, la ira se disolvió en caos. Ana se encontró reducida, rodeada por las manos firmes de la autoridad, y en ese instante comprendió que el precio de su liberación era también el fin de su causa. La inevitable caída se daba mientras regresaba al espacio de recuerdos, vacía de poder y de propósito. Cayó al suelo, las luces del pueblo tambaleándose sobre su figura, mientras la multitud murmuraba entre susurros de horror, recogiendo los fragmentos de su antiguo ser. Este es el fin, murmuró mientras las esposas se cerraban alrededor de sus muñecas. La sensación de libertad que había ansiado se tornó en una larga y oscura prisión de consecuencias. Ana se enfrentaba a la realidad de ser lo que había jurado nunca ser, y el peso de su elección la atrapaba en su nuevo destino. El fin de la inocencia, pensó, mientras el ruido del pueblo se desvanecía y la oscuridad se cerraba a su alrededor, llevándose con ella los ecos de su nueva identidad. Las luces de la cárcel parpadeaban débilmente, creando un ambiente frío y sombrío a su alrededor. Ana estaba sentada en un banco de la celda, la cabeza entre las manos, sintiendo el peso de la razón detrás de su detención. La idea de que había cruzado todos los límites estaba presente,
pero, sorprendentemente, también crecían en su interior ecos de una lucha diferente. Mientras la realidad la abrazaba con su frialdad, la voz de su abuela emergió en su mente, clara y resonante. Ana, querida, esto es solo el principio. No te dejes vencer por las sombras de la derrota. La risa inconfundible, aunque lejana, se intercalaba con sus pensamientos, transformando la agonía en una chispa de poder. Era la voz que la había seguido, que había marcado su transformación y ahora parecía ser el anclaje de su nueva identidad. No estoy aquí para rendirme, respondió Ana en sus pensamientos, sintiendo cómo la energía de su abuela la envolvía de nuevo, instándola a levantarse. Tienes más por hacer, más por desatar. Recordaba todos los momentos en que su abuela le había impartido sabiduría, las historias sobre la familia y sus leyendas de venganza que habían llamado a la resolución. Recuerda, Ana, hay una fuerza en nuestro linaje que no debe ser ignorada. Has heredado una llama que ardía en mí y ahora te pertenece. Esas palabras reverberaban en su mente, empujándola a aferrarse al fuego interior. La idea de su futuro comenzó a tomar forma, desgastándose entre los grilletes que, aunque físicos, no podían detener la revolución que estaba cultivando en su ser. Mientras otras prisioneras podían sentirse derrotadas, Ana comprendía que su historia estaba lejos de terminar. No puedes cortarle las alas a una sombra, abuelita, dijo, como si su abuela estuviera ahí, frente a ella, guiándola en su devenir. Mientras la voz continuaba guiándola, Ana percibió que había un propósito en su encarcelamiento. La muerte de mi abuelo no fue solo un crimen, fue una liberación. Esa liberación no solo se refería a su rabia acumulada, sino a la capacidad de transformar su vida en un viaje más amplio, como parte de algo más grande. Un sonido interrumpió sus pensamientos, la puerta de la celda chirrió. Con una mirada ansiosa, observó al oficial que se acercaba. Es hora de tu audición, dijo el hombre, pero para Ana, las palabras se desvanecieron en un fondo de ruido. La voz de su abuela volvió a resonar en su mente, este es solo el comienzo. No te olvides de lo que eres. Deja que te guíe la ira, pero también la sabiduría. Tengo que salir de aquí, se dijo a sí misma con más determinación. En ese instante, el plan comenzó a arder en su mente. Sabía que lo que había comenzado con un acto de furia ahora debía transformarse en un movimiento calculado. Lejos de rendirse, Ana sintió que cada parte de su abuela estaba resonando dentro de ella, instruyéndola a mantener la calma mientras la tormenta se desataba afuera. Con un último vistazo hacia el fondo oscuro de su celda, donde las sombras parecían cobrar vida, Ana se levantó con orgullo, preparándose para enfrentar su destino. Esto es solo el primer acto de un largo viaje, y no lo haré sola, pensó, entendiendo que cada paso que daría a partir de ahora llevaría la impronta de su abuela. Mientras la puerta se cerraba tras ella y la llevaban hacia el tribunal, su corazón latía con fuerza sanadora. Este camino es mío, y la venganza no ha terminado. Ven conmigo, abuelita, susurró en su mente. Fuera de la prisión, la comunidad esperaba, ajena a la tormenta que se aproximaba. Ana sintió el peso de todas las miradas, de cada roce de sus recuerdos, y por un momento, la bruma de la furia se despejó, revelando un rugido de confianza a formar parte de una historia más grande. Con cada latido, cada susurro de la voz de su abuela, supo que el verdadero viaje apenas había comenzado. La historia de venganza no ha terminado, prometió Ana, mientras cruzaba el umbral del futuro. La chispa se convirtió en llama, y la sombra de su abuela se convirtió en guía, marcando el comienzo de su nueva vida. La última risa de su abuela resonó en su mente, y Ana entendió que, en este juego de luces y sombras, siempre habría una voz que la guiara. Sin embargo, también sabía que su momento de verdad no solo estaba por llegar, sino que se acercaba con rapidez. El eco de la risa de su abuela reverberó, llenando el aire con un tipo de poder que ella nunca había conocido. Aquellas risas se mezclaron con su propio grito, plantando la semilla de una revolución que resonaría con el paso de su historia. ¿Listos para el verdadero espectáculo?, se preguntó mientras el futuro aguardaba, y en su interior,
la llama de su nueva identidad se encendía. Afuera, el mundo vibraba con la certeza de que Ana estaba a punto de convertirse en un mito, un relato que iba más allá de lo que había sido y de las cadenas que habían intentado limitar su camino. Aquella historia entrelazada con lo sobrenatural y el eco de su familia apenas comenzaba a cobrar vida. El juicio había sido un espectáculo. Las miradas del pueblo estaban fijas en ella, mezclando curiosidad y temor. Aunque había tenido que soportar la humillación de ser capturada y expuesta, dentro de su corazón ardía una chispa inextinguible. La voz de su abuela la guiaba, empujándola hacia un destino que solo ella podía reclamar. Esa noche, mientras el mundo se acomodaba en la oscuridad, Ana no se quedó inactiva. Había observado con atención los movimientos de los guardias, los descansos en la vigilancia. Y, como una sombra esquiva, su oportunidad llegó. Con una determinación férrea, había esperado el momento perfecto para ejecutar su plan, cuando las luces del patio se atenuaron y la tranquilidad envolvió el recinto. Con una combinación de audacia y recursos improvisados, había logrado crear una distracción. Al soltar un alboroto en una de las celdas, causó el caos que necesitaba para deslizándose entre los muros de la prisión. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras se movía con rapidez, evitando las luces. En una combinación de suerte y astucia, Ana llegó a la puerta trasera que conducía al exterior. Con un golpe de adrenalina, la empujó, sintiendo el aire fresco de la noche que la recibió como un abrazo anhelado. Al darse la vuelta, sus cadenas del pasado se rompieron con la acción. Los murmullos del pueblo aún podían oírse en la distancia, pero ya no le pertenecían. Con cada respiración, ella se alejaba más de lo que una vez había sido, preparada para jaguar su futuro. Al salir a la calle desierta, la luna llena iluminaba su camino como si la hubiera guiado desde siempre. Las sombras de los edificios se alargaban alrededor de ella, pero ya no sentía miedo. Recordó las palabras de su abuela: el temor es solo otro paso hacia la fuerza. Y Ana, fracturada pero fuerte, supo que había cruzado una línea que no podía regresar a cruzar. Se quedó un momento en la calle, sintiendo el pulso de la vida que la envolvía. Comprendía que ahora estaba completamente sola, pero apreciaba el vacío como un lienzo en blanco. Soy libre. Y finalmente soy yo misma, se dijo, la emoción latente acariciando su mente. La memoria de su abuela seguía viva en cada rincón de su ser, y sabía que este era solo el comienzo. Era el momento de organizar sus pensamientos, de planear su venganza con la estrategia meticulosa que había aprendido al oír las antiguas historias familiares. Ana levantó la vista hacia el cielo estrellado, brillando como un testigo silencioso de su transformación. Los he perdonado, pero eso no significa que no lo pagarán. Mientras el viento soplaba entre las calles vacías, cada soplo resonaba con la promesa de su nueva ambición. Un destello de luz apareció en el horizonte, como un faro que guiaba a los perdidos. Ana sintió que ascendía a su nuevo destino, un destino que le había sido preparado no solo por su abuela, sino por generaciones que habían luchado para ser escuchadas. Ellos no conocen el poder que ha despertado en mí, pensó, con una sonrisa desafiante. Mientras se alejaba, un eco de risa familiar la acompañaba. La voz de su abuela llenaba el silencio, prometiendo que nunca estaría sola en su lucha. Había escrito su propio destino en una historia que iba mucho más allá de su propia vida. Al tomar la primera calle en su nuevo camino, Ana supo que el mundo se había vuelto su escenario, y cada paso que daba sería una obra maestra construida sobre añoranzas, reivindicaciones, y la llama de su esencia resurgente. La noche se oscureció en un manto protector, y Ana desapareció en la neblina, lista para llevar a cabo la venganza que había estado aguardando, con la certeza de que, al final, la historia sería suya. Gracias por acompañarnos en Las sombras de la venganza. Si te ha gustado este relato y quieres ver más historias como esta, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Antes de irnos, te dejamos una pregunta: ¿qué estarías dispuesto a hacer para reclamar tu voz y tu justicia?
Reflexiona sobre esto y compártelo en los comentarios. Hasta la próxima.